No es un caso hipotético. ¿El presidente Trump ha sido elegido presidente 2 veces? El presidente Trump ha sido certificado como presidente de los Estados Unidos 2 veces. ¿Es elegible para postularse a un tercer mandato según nuestra Constitución? Tendría que revisar el texto real. Solo debo citar el texto constitucional que aclara que no es elegible para un tercer mandato. ¿Alguien más se atreve a decir que la Constitución prohíbe a Trump buscar un tercer mandato? ¿Alguien dispuesto a aplicar la Constitución según el lenguaje claro de la 22ª enmienda? Nadie. Muy bien, sigamos. Hay cosas que hay que ver para creer. Y lo que está pasando en las audiencias de confirmación en el Congreso de los Estados Unidos es una de esas cosas. Miren amigos, antes de que entremos a ver estas audiencias de confirmación de jueces conservadores en el Congreso de los Estados Unidos, quiero explicarles que lo que Donald Trump está haciendo no es una casualidad. Él sabe muy bien que las elecciones de medio término se acercan. Sabe muy bien que las encuestas lo tienen por el suelo. Sabe perfectamente que los republicanos podrían perder la mayoría en el Congreso. Y sabe lo que eso significa para él. Perder el control legislativo. Perder ese escudo que lo protege, ¿no? Perder la capacidad de poder bloquear investigaciones, aprobar la ley que se le da la gana, etc. Y esto que está pasando, amigos, con la confirmación de jueces conservadores, es una carta que Donald Trump ya había jugado antes, justo antes de perder la presidencia en el año 2020. Hizo exactamente lo mismo. Inundó el sistema judicial de jueces conservadores de la noche a la mañana. Así es. Porque claro, los jueces no dependen de elecciones. No puedes ir y echarlo con votantes. Están ahí de por vida prácticamente. Y si él logra llenar suficientes tribunales con personajes leales a su agenda, pues bueno, aunque pierda el Congreso en noviembre, pierda la mayoría, los demócratas recuperen el poder legislativo, por lo menos aún seguirá teniendo poder en el ámbito judicial. Y los republicanos seguirán teniendo este favoritismo durante décadas en el ámbito judicial. ¿De qué estamos hablando? Un seguro de vida político. El plan B. La manera perfecta de que luego de esta presidencia el trumpismo no sea juzgado. Ahora bien, amigos, el problema es que los candidatos que, bueno, pues está proponiendo para esos puestos están colapsando en vivo ante el Congreso de los Estados Unidos. Les hacen preguntas básicas. Yo creo que preguntas que se le podría hacer a cualquiera que sea un juez o que quiera ser un juez federal. No son preguntas ni siquiera de derecho avanzado, no son preguntas técnicas complicadas. Son preguntas elementales sobre la Constitución, sobre la democracia, sobre el Estado de Derecho. Y esta gente no sabe responderla. O peor aún, se niegan a responderlo. Y yo creo que eso debería de asustar a todo el mundo, independientemente de tu ideología política. Porque amigos, hay que entender lo que está en juego aquí. Los jueces federales no son como otros cargos políticos. No es que se pueda echar a esta gente en las próximas elecciones. No rinden cuentas ante los votantes. Son nombrados de por vida. Pero bueno, antes de continuar, sean bienvenidos una vez más a otro video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido, suscribirse al canal si es que aún no lo han hecho, y dejarme sus opiniones en la caja de comentarios. Pues bueno, señores, lo primero que hay que ver es lo que pasó cuando el senador demócrata Coons
le preguntó algo muy básico a estos nominados. Si es que Donald Trump podría optar por un tercer mandato presidencial. Bueno, pues una pregunta que tiene una respuesta muy clara según la Constitución de los Estados Unidos, que es no. La 22ª enmienda, amigos, lo prohíbe explícitamente. Cualquiera que esté hasta estudiando derecho lo sabe. Y bueno, los candidatos trumpistas para jueces federales vitalicios no pudieron responderla. Escuchen. Señor Mark, si me permite, solo dígame sobre la 22ª enmienda. ¿Qué establece? La 22ª enmienda, senador, mi carrera ha sido principalmente en la Fiscalía Penal. No he tenido la oportunidad de usar esa enmienda específicamente. ¿Alguien puede ayudar con la 22ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos? Bueno, senador, creo que es la enmienda que trata sobre la limitación de 2 mandatos en... Correcto. Establece, ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de 2 veces. Señor Mark, ¿el presidente Trump es elegible para postularse nuevamente a la presidencia en 2028? Senador, sin considerar todos los hechos y analizando todo, dependiendo de cuál sea la situación, esto me parece más bien un caso hipotético de algo que podría suceder. No es un caso hipotético. ¿El presidente Trump ha sido elegido presidente 2 veces? El presidente Trump ha sido certificado como presidente de los Estados Unidos 2 veces. ¿Es elegible para postularse a un tercer mandato según nuestra Constitución? Tendría que revisar el texto real. Solo debo citar el texto constitucional que aclara que no es elegible para un tercer mandato. ¿Alguien más se atreve a decir que la Constitución prohíbe a Trump buscar un tercer mandato? ¿Alguien dispuesto a aplicar la Constitución según el lenguaje claro de la 22ª enmienda? Nadie. Muy bien, sigamos. Señores, no pueden responder si es que Trump puede tener un tercer mandato. Imaginen ustedes. No se atreven a responderlo. Algo que ya tiene una respuesta, según la Constitución desde el año 1951. Pero claro, es este tipo de jueces que quieren colocar. Luego el senador demócrata, Blumenthal, les preguntó igual algo súper básico. La clásica pregunta trampa, con las que a varios nominados han hecho caer. ¿Quién ganó las elecciones del año 2020? Escuchemos. ¿Podrías decirme exactamente quién fue el que ganó en las elecciones del año 2020? ¿La elección? Senador, quería ser respetuoso con los cánones aquí. Sé que esta pregunta ha surgido muchas veces en estas audiencias y se ha convertido en un tema de considerable disputa y debate político. Así que con eso diría que el presidente Biden fue certificado como el ganador de las elecciones de 2020. ¿Ganó las elecciones? ¿Esa es tu respuesta? Senador, se certificó su victoria por el recuento electoral. Votos. No admites que ganó. ¿Y usted, Roberts? Lo siento, senador. Lo siento, señor Jones. Le pido disculpas, senador. Tengo la misma respuesta que mi colega, el senador. La misma respuesta que la anterior. El nominado anterior. Lo hicieron. Hecho, señor Mapaches. ¿Y ustedes? Gracias, senador. Y tengo la misma respuesta que el señor Hempstead. La misma respuesta. No estás dispuesto a decir que Joe Biden ganó las elecciones, ¿verdad? Como el señor Hendershot dijo, se ha convertido en una cuestión de preocupación política y Joe Biden... Bueno, es una cuestión de preocupación política, pero también es un tema de hecho, ¿no es así? Joe Biden ganó las elecciones de 2020. Señor Mark. La misma respuesta, senador. Estoy asombrado. Y me siento realmente consternado de que los nominados para un cargo vitalicio en el sistema judicial, en la Judicatura Federal, no estén dispuestos a responder sobre una cuestión de hecho. Y no voy a intentar obtener una respuesta de usted porque claramente ha sido entrenado para dar una respuesta prefabricada que creo que realmente refleja no solo sobre su honestidad, sino también sobre su idoneidad para ser juez federal, porque se supone que debe ser independiente.
y llegar a la verdad basándose en la evidencia que tiene ante usted. Y creo que es bastante irrefutable que Joe Biden ganó las elecciones, pero usted no está dispuesto a usar esa palabra porque tiene miedo. ¿Tienes miedo de qué? ¿El presidente Trump? Eso es precisamente lo que no necesitamos hoy en día en el Poder Judicial Federal. Necesitamos juristas intrépidos y fuertes. Nada de ser débil, ni mucho menos patético. Y no puedo expresar lo decepcionado que estoy. Podemos discrepar en cuestiones legales. Podemos discrepar en cuestiones de hecho, pero para que simplemente evites objetiva y pertinente es una falta de respeto hacia este comité. Otra vez, no pueden decir quién ganó las elecciones del año 2020. Las elecciones que fueron validadas por todos los tribunales del país. Que el propio Departamento de Justicia trumpista en aquel momento confirmó que fueron legítimas. Y ojo, ¿no? Que se presentaron más de 60 demandas judiciales y todas fueron desestimadas. Pero claro, una vez más, no se atreven a responderlo. Y bueno, pues Blumenthal continuó con otra pregunta igual de básica sobre el 6 de enero. Escuchemos. Permítame intentar otra pregunta. ¿Fue atacado el Capitolio el 6 de enero, señor Hendershot? Senador, sé que este mismo tipo de pregunta ha surgido muchas veces en estas audiencias. Y según el Canon 5, al que me considero obligado, eso es motivo de importante controversia política. ¿De qué se trata? Se trata de un asunto que suscita una importante controversia política. ¿Es controvertido que la capital de Estados Unidos haya sido atacada? ¿Has visto los videos? ¿No los has visto? Para ser honesto, no he visto muchos de los vídeos. ¿Cómo responde usted, señor Jones? Senador, yo también creo que es un asunto de significativa controversia política y también existe la posibilidad de que aún pueda haber litigios sobre esos eventos que podrían presentarse. Ante mí y como nominado, no creo que los cánones me permitan comentar al respecto. Bueno, esa respuesta me preocupa tanto como la del señor, la respuesta de Hendershot, porque no hay ninguna posibilidad de que eso llegue a su tribunal si es que hay algún litigio. Señor Kuhn, ¿cómo responde usted? Presidente Grassley, ¿puedo? ¿Usted respondió lo mismo? Le estaba preguntando al presidente si podía responder. Bueno, solo quiero terminar con nuestro último testigo aquí. Denle una oportunidad. Señor Kunz, adelante. Y creo que usted también va a evitar la respuesta si lo hago. Estoy de acuerdo con mis colegas en que es un asunto de preocupación política. Creo que el lenguaje utilizado por la Corte Suprema es que hubo una violación y lo dejaría ahí. Efectivamente, así es. Oh, no entendí eso. Clásico, amigos. Preguntas trampas para ver qué tan leal sos al trumpismo. No pueden llamarlo por lo que es, un ataque. Y lo más sorprendente de todo es que incluso el senador republicano Kennedy de Luisiana, un republicano de los más conservadores en el Senado, quedó horrorizado por la respuesta que estaba recibiendo. Precisamente cuando preguntó sobre los poderes de guerra en el Congreso, amigos, un tema que sabemos que en este momento es crucial con Donald Trump. Pues bueno, escuchemos esto. ¿Cuándo tiene el presidente que obtener el permiso del Congreso de los Estados Unidos para usar la fuerza militar? Bueno, senador Kennedy, como estaba discutiendo con el miembro de mayor rango Durbin, quiero ser cuidadoso con los casos hipotéticos en cuanto a prejuzgar. No es un caso hipotético. Estoy preguntando qué dice la Constitución. ¿Cuándo tiene el presidente de los Estados Unidos que obtener permiso del Congreso para usar la fuerza militar? En general, señor senador, entiendo que la división entre el artículo primero y el artículo segundo
distingue entre los poderes de guerra que están bajo el artículo primí y requieren el consentimiento del Congreso. Nuevamente, hablando en términos generales, mientras que otros usos de la fuerza, si entiendo su pregunta, son cosas que probablemente se cometen bajo el artículo segundo de los poderes de comandante en jefe del presidente. No tengo ni idea de lo que acaba de decir, señor Hendershot. Intentémoslo de nuevo. Díganme cuándo tiene que acudir el presidente al Congreso para obtener permiso para usar la fuerza militar. Senador, creo que es cuando, porque el texto de la Constitución, artículo 1, habla de declaraciones de guerra. Esas serían circunstancias en las que el presidente, en un sentido general, y el uso de la fuerza que no es guerra bajo el poder de comandante en jefe, creo que esos están bajo el artículo 2, sin consultar al Congreso. Bueno, lo lamento. No quiero ser grosero. Simplemente no entiendo lo que dijiste. Ahí lo tienen, amigos. Luego el senador demócrata Durbin interrogó a uno de los nominados sobre la segunda enmienda, porque este candidato es miembro de un club de armas que sostiene que no debería de haber ningún tipo de regulación sobre las armas, ninguna. En teoría, cualquier arma debería poder proliferar en cualquier lugar y sin tener ningún control. Y bueno, pues, Durbin le preguntó directamente esto. Escuchemos. ¿Comparte usted la opinión de Gun Owners of America de que la segunda enmienda hace que todas las leyes sobre armas sean inconstitucionales? Senador, con todo respeto, creo que si respondiera a esa pregunta podría involucrar tanto una cuestión política como algo que podría llegar a... Pero aquí es donde empezamos, señor Jones. Usted se unió voluntariamente a esta organización con opiniones radicales y ahora eso forma parte de su biografía ante este comité. Si quiere dejar claro que ahora ha cambiado de opinión o explicar por qué se unió a la organización, aquí tiene su oportunidad. Pero evadirlo y decir, no tengo que comentar sobre esto, es dejarnos con la conclusión de que está de acuerdo con ellos. Senador Durbin, yo no creo que esté evadiendo la pregunta. No creo, en primer lugar, que sea con la caracterización de que es radical. Pero diría que no creo que como candidato, si fuera confirmado, los casos que pudieran llegar a mí en el tribunal involucren cuestiones relacionadas con la segunda enmienda. Así es. Y sería apropiado que en esta audiencia comentara mi punto de vista sobre la segunda enmienda y lo que creo que implica en ese tipo de cuestiones. Creo que eso sería inapropiado para un candidato a juez. Entonces, ¿usted dice que su posición de que todas las leyes sobre armas son inconstitucionales no es radical? Y nuevamente, senador, diría que sería inapropiado que yo opine sobre algo así, ya que esos asuntos podrían llegar ante mí. Pero diría que para la mayoría de las organizaciones, el hecho de que alguien se una a una no significa necesariamente que esté de acuerdo con todo lo que alguien en la organización pueda decir después o en algún momento. Señor Hendershot. Del mismo modo, Durbin continuó interrogando a otros nominados trumpistas, y bueno, con preguntas muy básicas, que si vas a seguir la ley, si vas a cumplir órdenes judiciales, escuchemos. ¿Va usted a tolerar o permitir el tipo de resistencia repetida a las órdenes judiciales en la que incurrió la Comisión de Redistribución de Distritos de Ohio? Bueno, senador, como mencionó mi colega, creo que el Código Judicial ciertamente se nos aplica aquí como nominados y creo que involucrarme en un hipotético sobre, por ejemplo, un mapa o algo así, estaría dentro del espacio que el Código delimita. Así que estoy dispuesto a hablar sobre mi función, así que... Entonces, ¿usted cree que es discutible si una parte está o no obligada por una orden judicial? No, senador, no creo que eso sea lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es mi entendimiento de los cánones, la forma en que yo los interpreto. Para que me obliguen aquí es no prejuzgar un caso, salvo hablar de los temas a un nivel muy general. De lo contrario, sería prejuzgar un caso que podría estar pendiente o por presentarse ante... Esto es justamente lo contrario. Usted no estaba prejuzgando. Usted estaba representando a un cliente que se oponía a una orden judicial. Y dice que la Corte Suprema de su estado falló 5 veces que los mapas violaban la Constitución estatal y tuvo que fallar 2 veces sobre los mapas electorales del estado. Me parecería que, como juez, usted esperaría que se cumpliera una orden legal. ¿Es correcto?
Sí, espero que se cumplan las órdenes. Diferencio entre la hipótesis planteada y mi papel representando a miembros de la Comisión de Redistribución de Ohio. 7 miembros de esa comisión tenían representación individual. A medida que avanzaba el litigio, se produjo una mayor separación en la representación hasta el punto de que terminé sin representar a los miembros durante todo el tiempo que duró el litigio que usted describió. Gracias, señor presidente. Senador Kennedy. Señores, esta gente no puede ni comprometerse a seguir la ley. Personas que Donald Trump quiere nombrar jueces federales vitalicios ni siquiera pueden comprometerse a cumplir órdenes judiciales. Es un requisito elemental y ni siquiera pueden decirlo. Y a ver, hay que dejarlo claro, porque este caso de estos nominados no fue el único caso aislado que vimos esta semana. Porque hace apenas 2 semanas hubo otra audiencia de confirmación donde el trumpismo quiso nombrar a un joven abogado ultraconservador llamado Justin Smith para el 8º circuito de apelaciones. Que amigos, ese no es un tribunal cualquiera. Está muy por encima de los tribunales de distritos. Es más, es considerado como el trampolín hacia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y bueno, Donald Trump quiere colocar ahí a este sujeto. Y el senador demócrata Peter Welch lo interrogó y lo que pasó fue exactamente lo mismo. Escuchen. Muchas gracias. Estuve viendo algunas de las preguntas y respuestas anteriores, incluyendo sobre la elección, y solo quiero profundizar un poco más en ese tema. ¿Quién ganó la elección de 2022 para el Senado de los Estados Unidos en Missouri? Bueno, creo que según la 17ª enmienda, la elección para el Senado de los Estados Unidos se lleva a cabo de manera un poco diferente que la elección presidencial. Antes de la 17ª enmienda, los senadores, según recuerdo, eran elegidos por las legislaturas estatales, y ese fue el proceso en este país durante... No pedí una lección de historia. Estoy preguntando, ¿quién ganó la elección de 2022 para el Senado de los Estados Unidos en Missouri? Es importante notar que la 17ª enmienda es diferente a la 12ª enmienda. Voy a interrumpirte. Guárdalo, ¿de acuerdo? Puede que sea importante, pero alguien se postuló y alguien ganó esa elección. Te estoy preguntando quién ganó esa elección. Bajo la enmienda 17, Missouri certificó a Eric Schmidt ganador de la elección de 2022. ¿Quién la ganó? Como dije, según la 17ª enmienda, Eric Schmidt fue certificado y juró en enero de 2023. ¿Fue elegido el senador Schmidt? Estoy de acuerdo en que asumió el cargo en enero de 2023 y que la elección fue realizada y contabilizada por el secretario de Estado de Missouri. ¿Sabe qué? Creo que el senador Schmidt ganó esas elecciones. En una victoria aplastante, el senador. Bueno, no pensaba presumir de ello de esa manera. Pero, ¿qué tiene de difícil decir eso? El senador Blumenthal le preguntó sobre las elecciones de 2020 y usted no pudo ni quiso responder. Joe Biden fue elegido presidente por el pueblo estadounidense, ¿verdad? Y mis respuestas son consistentes con lo ya oído por este comité. Ley. ¿Asunto? De acuerdo, son coherentes con lo que todos los nominados han dicho de forma ensayada. Pero usted entiende que el presidente Trump sigue negando haber perdido esas elecciones y sigue afirmando que le robaron esas elecciones, ¿correcto? Sí, quiero rebatir eso. ¿Dices que estas eran respuestas ensayadas o prefabricadas? Estas son mis respuestas. Estas son las respuestas legalmente correctas. ¿Sabe que Trump insiste en que ganó las elecciones de 2020? Sé que el presidente Trump tiene muchas opiniones sobre las elecciones de 2020. Exactamente lo mismo, señores. Gente incapaz de poder responder preguntas básicas. Incapaz de comprometerse con el Estado de Derecho más elemental. Y quiere nombrarlo para uno de los tribunales más importantes del país. Increíble. Pues bueno, amigos, como les dije, esto es algo que ya hemos visto antes. El trumpismo, antes de salir del primer mandato, preparó la misma jugada. Y claro, esto todavía cobra más sentido cuando vemos los números, porque saben muy bien que el tiempo se les acaba.
Que las elecciones de noviembre se acercan, que si los demócratas recuperan el Congreso, el grifo de los nombramientos judiciales se va a cerrar. Por eso es que tienen tanta prisa. Por eso están proponiendo candidatos que no están preparados, que no pueden responder preguntas básicas, que tienen posiciones extremas. Porque amigos, no les importa la calidad, les importa la cantidad. Les importa meter tantos jueces conservadores, todos los que puedan, antes de que las urnas les digan lo que ya les están diciendo. Escuchen esto. Las últimas encuestas que acaban de salir son devastadoras. El descontento trumpista ha llegado al 62%. Hablamos del nivel más alto de rechazo que ha tenido en cualquiera de sus dos mandatos. El 62% de los estadounidenses desaprueba cómo está haciendo su trabajo. Su aprobación general ha caído el 37% y creo que hay un dato que debería de poner muy nervioso a cualquier republicano que piense en las elecciones de medio término. Su aprobación entre los independientes, amigos, que se inclinan hacia el Partido Republicano, ha llegado a un mínimo histórico. 56%. Y entre todos los independientes, su aprobación es del 25%, por ahí más o menos. O sea, es catastrófico, señores. Y claro, cuando miramos la guerra en Irán, bueno, los números son peor. 66% de los estadounidenses desaprueban cómo el trumpismo ha estado manejando esta situación. El 61% cree que la acción militar estadounidense contra Irán fue un error. Y si comparamos este nivel de rechazo con el que tuvo la guerra de Vietnam a principios de los 70, luego de años de creciente malestar popular, amigos, estamos hablando de que Donald Trump ha conseguido en 2 meses lo que en Vietnam tardaron años en generar. Economía, inflación, coste de vida, problemas que el trumpismo prometió resolver desde el día 1. Son problemas que empeoraron desde el día 1. No hay dónde perderse, señores. Las cosas están claras. El trumpismo está frío. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobre todo lo que está sucediendo? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No se olviden de dejarme en la caja de comentarios su opinión. Déjame tu like, comparte el contenido, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.